El arte de ser padres es el título de este curso que vamos a estar viendo las próximas semanas, primeramente Dios. Vamos a ver la lección 2, es la parte 1 de los principios bíblicos para los padres. Nada más vamos a ver 2 principios hoy y la próxima semana veremos los principios que hagan falta. Entonces, es importante cómo desde el Génesis, el primer principio son órdenes y promesas a los padres. En Génesis 18, del 17 al 19 dice, y Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y vean por qué dice Dios esto de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué maravillosa escritura. Dice, yo sé. ¿Podrá Dios decir eso de ti? ¿Podrá Dios decir eso de mí? ¿Podrá Dios eso decir de nosotros? Yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Noten cómo dice que no solamente es a los hijos, también es a los nietos y a las siguientes generaciones. Aquí vemos claramente que Dios se revela a sí mismo, revela su palabra y hace venir todas las bendiciones de sus promesas a quienes cumplen 2 requisitos. Esta es una promesa de parte de Dios y todas las promesas que Dios hace siempre tienen condiciones. Hay 2 condiciones aquí. La primera condición es que mandan, esto es, enseñan a sus hijos y nietos que guarden su camino, porque acabamos de ver ahorita que dice que guarden el camino de Dios. ¿Quién es el camino de Dios? Jesús es el camino. Más importante que cualquier otra cosa es enseñarle a nuestros hijos, mandarles acerca de Jesús, porque Dios se manifestó en la persona de Jesús. Y más que preceptos o reglas, porque cuando se habla sobre los padres, la mayoría está pues buscando fórmulas, está pues buscando a ver cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Bueno, aquí el asunto es con Jesús. La única esperanza para los esposos, para las esposas, para los hijos, para las familias, se llama Jesús. Él es el principio, Él es el fin, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero no solamente hay que mandar o enseñar, que es un sinónimo, a nuestros hijos acerca de Jesús, sino que también dice que hacen justicia y juicio. Es impresionante aquí cómo la justicia también está asociada con Jesús, porque nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, porque Jesús, que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él, y él recibió el juicio que a nosotros nos tocaba pagar. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y él pagó el precio. Y noten aquí cómo el énfasis está en mandar y hacer. O sea, yo tengo que mandar, pero tengo que mandar haciendo. Si le voy a pedir a mis hijos que se comporten como yo quiero que me comporte, pues yo debo ser el ejemplo de lo que quiero que mis hijos sean. Si yo quiero que mis hijos sean obedientes a mí, yo tengo que ser obediente a Dios. Si yo quiero que mis hijos sean amables conmigo, pues yo tengo que ser amables para con la gente, porque yo simplemente voy a ser el modelo hacia ellos. Entonces, el énfasis está en mandar y hacer. Vamos a ver
12 órdenes, 12 promesas de Dios a los padres en este primer principio. El primero, responder a los hijos correctamente sus preguntas espirituales. Yo estaba pensando en este punto, el primero, de responder a los hijos correctamente. Y lo que más se podría decir, estuvo en mi cabeza es cuando yo tenía a mis hijos pequeños. Y bueno, antes de que yo les platique, en Éxodo 12, 26 al 27, nos dice: y cuando les dijeron sus hijos, ¿qué es este rito de ustedes? Ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí lo que nos dice muy claramente, y es muy específica la Biblia, es responder a los hijos correctamente las preguntas espirituales. Lamentablemente, la mayoría de los papás no responden correctamente como debe de responderles a sus hijos. Por ejemplo, cuando mis hijos, el Día de los Muertos, ¿no? El Día de los Muertos, yo nunca los llevé a la escuela. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaron recuerdo una vez en el kinder, los gemelos, ellos yo fui a recogerlos a la salida, y cuando veo, tenían fruta en su mano comiendo. Y yo les dije: a ver, ¿y esa fruta quién se las dio? Y me comentan y me dicen: pues la maestra. Le dije: ¿pero de dónde la sacó? No sé, mamá, me dijo, de lo que ayer festejaron, uno de ellos me dijo, y pues lo que sobró no lo dieron. Miren, créanme lo que dije: no puede ser posible. Y tuve que hablar con ellos, ¿no? Porque ellos, cuando no los llevaba al otro día, ellos iban y veían, a los 2, 3 días veían el altar y decían: mamá, ¿qué es eso? Yo les tenía que contestar bíblicamente como Jesús quiere que le contestemos, y yo les dije que eso principalmente no nos es dado a nosotros los cristianos. Desde Hechos fue una de las principales situaciones de conflicto con los primeros cristianos, porque no sabían qué hacer. Entonces los discípulos oraron y se pusieron a orar, y lo que les dijeron, esas 4 cosas. Si lo leemos en los Hechos, nos menciona muy claro, uno de ellos es privarse o no participar en lo ahogado, ¿no? El Día de los Muertos. Entonces, lo sacrificado a los ídolos. Entonces, cuando yo les explicaba, ellos se quedaban sorprendidos, ¿no? Porque a veces uno no les dice: es que vamos a ver después, o no les dan una respuesta correcta. Entonces, cuando ellos supieron, ellos entendieron que ese día no tenían que participar. Las maestras se me pusieron en contra, la directora, todos se me pusieron en contra, los papás, que cómo era posible que yo no llevaba a mis hijos, ¿no? Y que aportara dinero. Yo le dije: mire, yo aporto lo que usted quiera, menos para esa ofrenda. Le traigo, si quiere, un pizarrón nuevo, le traigo borradores, le traigo quises, lo que quiera, pero no voy a participar. Y ellos, a todos, me decían: ¿pero por qué? Si es una tradición mexicana. Lo que yo les dije: porque bíblicamente yo estoy enseñando a mis hijos que crezcan con principios bíblicos. Y a mí no me importan los principios de mi localidad ni de mis costumbres, porque eso no los va a salvar. Pero le dije: yo tengo que enseñarles que esto no es correcto, porque ellos necesitan tener una base bíblica. Y ellos me decían: ¿pero por qué? Porque la Biblia, y les explicaba y les hablaba de Cristo. Entonces, ya como me conocían,
Ya cada año pues no me tomaban en cuenta, pero yo les llevaba gises, lo que me pedían, ¿sabes qué? Necesito borrador, necesito esto, yo se los llevaba. Yo participaba, pero no con la ofrenda. Entonces, uno debe de responder a los hijos correctamente sus preguntas espirituales. Ellos están ansiosos, ellos ven nuestro comportamiento, ellos por qué te reúnes en casa, por qué tomas la cena, papá y mamá, por qué, o sea, uno debe de tomar bien en cuenta y de responderles a los hijos claramente conforme a los principios bíblicos. Entonces, ellos crecieron de esta manera. Y el tercer año, recuerdo, de secundaria, tenían unos amigos, amigas, que se habían vestido de una famosa calavera de mujer, que estaba en ese tiempo famosa, y uno de ellos me dijo, mamá, pero ¿por qué no puedo participar? Yo no voy a comer de eso. Lo siguió insistiendo, le dije, mira, yo ya te di te di los principios bíblicos. Si tú quieres, hazlo. Pero ahora sí, como dicen, sobre tu cadáver. O sea, tú ya tienes conocimiento y tú sabes qué es lo que traerás a tu vida. Le dije, haz lo que tengas que hacer. Entonces, de ellos mismos decidieron el ya no seguir con eso, ¿no? Entonces, tenemos que responderles como lo dice en Éxodo. O sea, nosotros responderemos que cuando ellos preguntaban de la cena, porque ahorita es muy común lo de la cena, porque algunos están tomando la cena, ellos preguntan, ¿y qué es esto? Bueno, nosotros debemos de responderles que estamos recordando lo que hace 4000 años pasó de que Dios trajo en libertad al pueblo de Israel. Y ese fue un pacto que desde el principio de la fundación del mundo Jesús, Dios mismo ya lo había hecho, ya lo tenía planeado. Él no se saca nada porque pasan las cosas, sino que ya todo está planeado. Y cuando Él dice que es para traer a memoria el futuro de lo que iba a venir, el sacrificio de Jesucristo, ellos por fe, dice, que respondieron y degollaron el cordero. Así dice, cerraron sus puertas 7 días, le pintaron con la sangre del cordero en las puertas, y que cuando pasara el espíritu de la muerte, el espíritu iba a respetar, no iba a matar a todo primogénito que tuviera la señal. Qué impresionante que ahora, en este tiempo, pasan 2000 años, Jesucristo viene como un cordero de Dios y da su vida en la cruz del Calvario. Pero no termina ahí. La historia continúa y continúa, y a través de 2000 años que han pasado, ha continuado hasta el día de hoy con nosotros. ¿Y qué es lo que hoy nos ha dicho Dios? Recuerda, recuerda, recuerda. Entonces, ellos cuando nos preguntan por qué lo hacemos, bueno, es porque estamos recordando ese sacrificio que hace 2000 años Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, y que ahora estamos proclamando su venida. Ahora es el tiempo de proclamar su venida, de que Cristo viene por su iglesia. Entonces, debemos de responderle a los hijos correctamente. Por eso uno debe de empaparse de la Biblia, debe de orar, porque ellos crecen con nuestro modelo como nosotros hemos vivido. Sí, yo quisiera que Blanquis les enfatice esta necesidad de celebrar la cena del Señor, de partir el pan, de tomar de la copa todos los días. Miren, cuando hacemos esto, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando hacemos todo lo que hacemos y los niños están chiquitos, los niños conforme van creciendo empiezan a preguntar y preguntan todo, 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 todo. Y es maravilloso poder contestarles conforme a la palabra de Dios, pero aprenden muchísimo más
cuando nos preguntan de cosas que ven que estamos haciendo. En esta época de pandemia, hoy más que nunca, les queremos animar a que no dejen de celebrar la cena del Señor todos los días. Explícales un poquitito más acerca de esto. Bueno, como ustedes y la mayoría saben que hace casi año y medio, ¿verdad? Un año, perdón, un No, año, en marzo va a ser un año. Un año, apenas va a ser un año que nuestros hermanos empezó la pandemia con el reclusorio Oriente. Y pues yo empecé a pedirle a Dios qué era lo que nos iba a salvar de esto. Yo le dije, yo no te estoy hablando porque yo dudo de ti. Yo estoy diciéndote que tú tuviste un pacto hace 4,000 años, cuando ellos te clamaron, ellos te dijeron, ¿qué vamos a hacer con todas las plagas, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y tú dices, y tú dijiste, en ese momento, cuando yo le empecé a decir, tú los encerraste, ellos degollaron un cordero y pintaron de sangre sus paredes, su puerta, y se encerraron. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Encerrarnos, pero ¿cómo vamos a tener que movernos? Le dije. ¿Qué es lo que va a diferenciar del mundo? Algo tiene que ver, le dije, porque no nada más es que pase, no, tiene que diferenciar de todo lo que es el cristianismo, como fue en aquellos época, como ahora. ¿Qué es, Señor? Y muy clarito, fue muy claro, y se los puedo asegurar 100% que fue Dios que me habló y me dijo que la cena, me dijo él, que hace que así como cuando su pueblo clamó, en ese momento que clamó me dijo, no fue cuando hicieron el degollar no, cuando clamó me dijo, yo hice un pacto con ellos y el degollar la sangre de un cordero, ellos estaban profetizando a futuro lo que iba a hacer mi hijo. Y era la cena del Señor. A nosotros después de 2000 años. Ya no podemos degollar un cordero porque ya Cristo fue derramada su cruz, fue en la cruz derramada toda su sangre, su cuerpo fue expuesto, fue herido, golpeado, maltratado por amor a nosotros. Ese hecho es el que marca la historia de la humanidad, tanto a futuro como pasado y como presente. De ahí se rige todo lo por venir ni lo que se espera. Entonces, si nosotros nos agarramos de eso, él me dijo que así como no toman la cena y la toman deliberadamente, así lo dijo, bueno, 3 cosas vienen. Muchos están enfermos, muchos están debilitados y otros pues han muerto. Entonces, ¿qué es lo contrario de esto? Salud, fortaleza y vida. Entonces, debemos de tomar la cena todos los días. Por eso es que lo hacemos. ¿Y por qué todos los días? Porque tenemos una mente tan olvidadiza que ahorita podemos hablar y mañana no recordar. Y nos ha pasado que algunas veces, ¡ay, la cena! Y se nos olvida. ¿Qué tan difícil es el ser humano para recordar la cena y proclamar que Cristo ya viene por su iglesia? Entonces, pues esto era lo que quería Alberto que yo les dijera. Entonces, el primer mandamiento de Dios para los padres, en este primer principio que estamos viendo, es responder a los hijos correctamente sus preguntas espirituales. De ahí la importancia y la relevancia de nosotros leer la Biblia, conocer la Biblia, estudiar, porque ¿qué vamos a contestar cuando nos pregunten y hacen unas preguntas increíbles? Y muchas veces uno dice, ay, pues quién sabe, o lo deja uno así. Miren, si nosotros no respondemos sus preguntas, se las va a contestar el diablo o los amigos o el mundo, y no tener clara la vida espiritual
nos lleva a una vida de pecado y de desobediencia contra Dios, que eso es lo que están tratando de hacer en las escuelas, mal adoctrinar a nuestros hijos, pero tenemos nosotros que saber cómo contestarles. Segunda orden es enseñar a los hijos nuestra experiencia espiritual. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tenemos que compartirle a nuestros hijos nuestro testimonio, cómo conocimos a Cristo. Es una bendición la iglesia en la casa. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos están oyendo, nuestros hijos oyen lo que nosotros hemos experimentado, pero no solamente nuestro testimonio, sino nuestra experiencia espiritual. La reunión de iglesia en casa es una de las ideas más geniales de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos están allí, los hijos están viendo. Es un error gravísimo y algunas iglesias en casas creen que la iglesia en casa es una réplica de la reunión a donde iban antes, ¿no? Entonces, como iban a un templo, a un auditorio, y en el templo y en los auditorios se separa a los niños de los adultos, entonces cuando lo hacen en su casa mandan a los niños a un cuarto o los mandan al patio o al que se llama jardín. Una de las cosas muy tristes que yo pude corroborar pues, y que he podido seguir corroborando en estos ya 36 años que conozco a Cristo, 35 años que visito una cárcel y otra, es que posiblemente cerca de la mitad, si no es que la mitad de los que se reúnen en las iglesias dentro de las cárceles, de los presos, vienen de cuna cristiana o vienen de un hogar cristiano donde desde niños, desde pues pequeñitos, se les llevaba al culto el domingo, entre semana, y lo llevaban a la escuelita dominical y la escuela bíblica de vacaciones y la escuela bíblica de verano y el campamento bíblico y el retiro bíblico y todo era bíblico y todo para niños. Bueno, y se descarriaron a los 16, a los 17, a los 18, muchos ni siquiera alcanzaron a tener la mayoría de edad, la mayoría se descarriaron, se fueron al mundo, a las drogas, al alcohol, o simplemente no quisieron saber nada de Dios. Yo todavía no tenía hijos cuando estaba yendo a la cárcel, y cuando me di cuenta de eso, pues yo dije, pues yo un día voy a tener hijos. ¿Qué puedo hacer? Porque pues hay un dicho, ¿no? Hijo de pastor lo peor, porque a veces los peores son los hijos de los líderes. Y yo empecé a orar, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es preguntarles, o sea, si tú naciste con la Biblia en tu casa y iban al culto y iban a la escuela bíblica y todo, o sea, ¿qué fue lo que hizo que te apartaras de Dios? ¿Por qué te apartaste de Dios? ¿Por qué te fuiste al mundo? Vamos a ver dentro de un rato que Dios promete algo, dice, enseña al niño en su camino, en el camino de Dios, y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Por qué falla la promesa de Dios o qué? Entonces empecé a platicar con cada uno, con cada uno, con cada uno, con cada uno, con cada uno. Oye, ¿por qué? Dime, sé pues honesto, dime por qué, por qué, por qué. Y de las muchas respuestas que me daban, habían tres cosas que repetían o tres cosas que coincidían o tres cosas en común de la mayoría de ellos. Algunos me mencionaban una de estas tres cosas, algunos
dos o algunos hasta las tres cosas, pero es como un patrón que hay entre ellos. La, la primer cosa, la primer queja o la primer razón era la doble vida de los padres, que eran unos en el templo y otros en la casa. En el templo era todo gloria a Dios, aleluya, hermanito, pura simulación. Y en la casa, mentadas de madre, en la casa, groserías, en la casa, gritos, en la casa, insultos. Vivían una doble vida. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Entonces, pues ahora sí que ellos están viendo que los padres son una cosa en la iglesia, en el templo, pura simulación, todo guardar las apariencias, presumir de los hijos. Mi hijo ya se sabe estos versículos, mi hijo ya se sabe todos los libros de la Biblia, mi hijo ya se sabe Juan 3:16 y presumiendo a los hijos y queriendo competir con otros, pura hipocresía. Y eso los hizo que pues simplemente el mensaje que recibieron fue, esto es mentira, o sea, esto es una simulación, es pura hipocresía. Entonces, la doble vida. Lo segundo era que eh, ellos veían que la iglesia era más importante que ellos, porque generalmente el único día que uno tiene para pasear, el único día libre que uno tiene, pues es el día domingo para la mayoría, pues los que tenemos que trabajar y que no nos podemos dar el lujo de pues tomarnos otro día. Y ese día era templo en la mañana y templo en la tarde, era culto, y cuando ellos querían ir al parque, a la feria, no había tiempo y siempre los papás le daban más importancia a la iglesia. Entonces nacieron sintiéndose menos, sintiéndose que no eran más importantes, no eran lo más importante para sus padres, que lo más importante para sus padres era la iglesia. Entonces eso les produjo un odio hacia la iglesia, hacia el cristianismo. Y el tercer factor común que yo encontré en lo que me fueron pues contando uno tras otro a través de, no sé, unos 10 años, fue que se sentían rechazados por Dios porque no podían estar en la reunión con los grandes, tenían que llevarlos a unos salones especiales, tenían que llevarlos a una clase, entre comillas, especial para ellos. ¿Saben que eso no es bíblico? ¿Saben ustedes, estudiando historia, hay un ministerio que se llama eh, Hechos? Es una revista que inició y pues mantuvo y produjo Ralph Mahoney durante muchos años. La revista sigue. Ellos hicieron un estudio de más de 30 años de por qué, si a finales del siglo XVIII, o sea, entre 1900 y 1910, cerca de la mitad de los habitantes del planeta Tierra eran cristianos. Ya el cristianismo había crecido al 50% y en menos de 50 años se redujo a menos del 10%, o sea, decreció dramáticamente. Gracias a China, el cristianismo hoy es una fuerza de cerca del 25%, pero el punto es, ¿qué es lo que pasó? Investigando se dieron cuenta que la causa fueron los edificios, los templos, las construcciones, las catedrales cristianas y, lo más grave, separar a los niños de el culto. ¿Por qué? Porque las siguientes generaciones, esto de la escuela dominical para los niños surgió a mediados del 1800, lo que produjo que para ya 1920 los hijos de los hijos ya se habían apartado de Dios y hubo una deserción de la siguiente generación. O sea, los nietos de aquellos que vivieron los avivamientos mundiales no querían saber nada de Dios, y 8 de cada 10, y en algunos pues países 9 de cada 10 hijos
de cuna o de origen o de familia cristiana se apartaban y se iban al mundo. Y la depravación moral y la corrupción moral ha crecido, ha aumentado mucho por causa de eso. Entonces, yo le doy tantas gracias a Dios porque nos mostró que la solución a esas tres cosas es la iglesia en casa. Porque en casa tú te comportas como eres, no tienes que ser hipócrita. Todos tenemos defectos, no es perfecto nadie. Tú eres como eres y tus hijos te ven tal y como eres y no ven una doble vida. Ven que estás luchando, que tienes luchas, que te cuestan hacer muchísimas cosas y ellos pueden darse cuenta que tú también estás en el proceso de cambio y de transformación y que pides perdón cuando te equivocas. Porque una de las experiencias espirituales más importantes es la conversión y tus hijos pueden verla. La segunda es que cuando empezamos la iglesia en la casa, decidimos tomar un día al mes como semana de vida, o sea, una semana sin ninguna actividad, una semana exclusivamente para pasarlo con los hijos y llevarlos al parque, al cine, no hacer reuniones de ningún tipo. Mi esposa tiene una expresión muy buena para eso, que es lo mejor que se nos ha ocurrido la semana de vida. Bueno, me agarró en curva. No es cierto. Pues bueno, creo que es lo mejor que se le ha ocurrido a Beto cuando me lo dijo. Le dije que no lo podía creer, ¿no? Fue lo mejor que se le haya ocurrido porque sí es un tiempo de una vez al mes, pasar tiempo con ellos y que ellos vean la importancia de que el enseñarles con la experiencia es lo más importante. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto que me toca a mí, yo quiero decirles algo. Cuando nosotros a mi mamá le hablaron de Cristo, empezamos a crecer espiritualmente. Pero yo crecí como Alberto ahorita lo comenta, yo crecía aborreciendo a Dios, aún yo siendo el primer milagro que hubo en mi casa. Entonces yo no quería nada saber de él. Yo, las palabras que les voy a decir es la realidad. Yo lo odiaba, yo decía, no, yo con él no quiero nada y no creía en él, nada quería, pero cuando Dios transformó mi vida, recuerdo, bueno, eso fue a los 17 años, pero yo crecí con la enseñanza de mi madre que nos llevaba y nunca se me olvida esa experiencia que nos llevó a evangelizar. En ese tiempo era una zona de las más riesgosas, que era Ejército de Oriente, en la zona 1, creo, unidad 1, 2, algo así, recuerdo, no ubico bien, pero todo, casa por casa, yo tenía 11 años, 12, casa por casa, nosotras con mi mamá, chiquitos, ella nos traía bien agarrados, tocábamos una casa, mi mamá al lado sin quitarnos el ojo y hablábamos de Jesús. Yo crecí con esa enseñanza de hablar de Jesús y mi mamá siempre fue así. A donde íbamos, ella hasta le gritaba a la gente, hasta el día de hoy es igual. Ella le habla, no le importa, no tiene vergüenza, ella le vale, es más, hasta muchas veces la quisieron meter, se la llevaron los policías y se convirtieron y la dejaban suelta. Entonces yo crecí en casa con esos milagros tras milagros tras milagros, que al ver ese testimonio, ahora les puedo decir que no me cuesta trabajo hablarle de Jesús a la gente, no me da pena y si me da pena es fácil vencerla, porque el aprender con la enseñanza de los padres es mucho más fácil que Dios trabaje con el niño en su juventud que cuando uno es muy herido, ¿no? Entonces,
Yo crecí de esa manera a través de la enseñanza de mi mamá, porque mi papá, pues aún no cristiano, la golpeaba y cada vez que ella hablaba, la veía con la Biblia, la golpeaba. Y una vez, pues mi mamá le dijo, bueno, tú me golpeas porque yo leo la Biblia, porque yo oro. Pues bueno, dice, Dios te está usando para quitarme el orgullo a mí. Desde ahí jamás lo volvió a hacer. O sea, jamás lo volvió a hacer. Ya no le pegó. Entonces, yo crecí con milagros. Mi hermana muerta resucitó, paralíticos levantar. Dios usaba mucho a mi mamá y créanmelo, que si no nos ponemos y no se ponen las pilas, los que tienen bebés chicos, niños, y no se meten con Dios, va a ser más difícil cuando sean grandes decirle, mira, predica cuando uno no predica. Porque de verdad es impresionante que salimos a las tortillas, que salimos a todo No y no. mientas y tú dices mentiras. Exacto. Entonces, es el ejemplo en todo y para todo. Claro que cometemos errores, muchos errores, pero por eso está el perdón, por eso está la comunicación con ellos, ¿no? Y el tercer punto. Pero acabo. Entonces, eh, em, si nosotros hacemos iglesia en la casa, vamos a asegurar que nuestros hijos, pues no se aparten por esas tres razones que les decía, ¿no? Que ven una doble vida, que ven que la iglesia es más importante. O sea, de pronto yo investigué y dije, pero, o sea, ¿por qué tiene que ser obligatorio cada domingo? Es que es el día del Señor. No es cierto, el día del Señor es hoy. Cada día es el día del Señor. ¿Por qué no me puedo yo congregar con mis hijos y ir a un parque y jugar, pues, básquetbol o fútbol, o simplemente ir a un día de campo y disfrutar de la naturaleza con mis hijos, o ir a las maquinitas y pasar tiempo, convivir con ellos y que ellos sepan que son más importantes que cualquier actividad, que cualquier cosa, porque eso levanta la estima de ellos? Y la tercera cosa o la tercera razón por la que se apartaban los hijos es porque se sentían rechazados. En la casa no aparte a los niños, no los aparte, déjelos allí. ¿Hacen ruido? Sí, claro, porque juegan, pero está demostrado que los hijos aprenden más de lo que oyen, aprenden de lo que sienten, aprenden de lo que ven. Y tener a un niño de 3 años que está pues jugando con sus carritos o sus cosas, y a los niños allí con sus pues muñecos, con sus muñecas, en medio de la reunión, aun cuando hacen ruido, déjenlos que hagan ruido. Así era con Cristo. Por eso es que los apóstoles querían apartar a los niños. ¿Por qué? Porque hacían ruido. ¿Y qué dijo Cristo? Déjenlos venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino. Eso pone a prueba nuestra paciencia, pone a prueba nuestra tolerancia. Yo he tenido que predicar a veces con mucho ruido de los niños y le digo a los padres, déjenlos, son niños, porque en medio de todo lo que juegan están oyendo, están viendo, y pueden ver a su papá, a su mamá orar, pueden ver a su papá, a su mamá leyendo la Biblia, pueden ver a su papá y a su mamá poniendo atención a la palabra de Dios, los pueden ver compartiendo cuando les toca. Y eso, amados, eso es a largo plazo, es una bomba atómica que va a producir resultados. Entonces, tercero. El tercer, eh, el tercer punto es hablar la palabra de Dios a nuestros hijos en toda ocasión. Fíjense, primero vimos responder a los hijos. Segundo, enseñar. Ahora es hablar, hablar la palabra de Dios a nuestros hijos en toda ocasión. En Deuteronomio 6, del 4 al 7, nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjense, qué tan importante es, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Yo no viví en el tiempo de Abraham, yo no viví en el tiempo de Jonás, yo no viví en el tiempo de Job, pero yo lo que hacía, y desde que ellos estaban pequeños, lo que yo hacía era que yo leía en voz alta la Biblia. Y ellos ahí jugando y todo, ellos la oían. Ahora, la tecnología, ¿verdad? La ponía la Biblia, iba conforme al audio, conforme a mi Biblia, iba leyendo, leyendo. Y ellos lo único que me decían, mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo les decía, leyendo la Biblia. Les decía, este libro tiene poder, hijos. Ellos tal vez estaban chiquitos, tal vez ellos ni entendían, pero yo les estaba hablando a su espíritu. Debes de tener bien en cuenta que lo que le estás hablando es al espíritu, no es al entendimiento de ellos. El espíritu es el que está presto, es el que no tiene edad, no tiene ni principio ni fin, porque no tiene fin, porque es espíritu. Fuimos creados espíritu y somos creados para la eternidad. Entonces, el hablar la palabra todos los días con ellos, eso implica el estarles recordando que Dios es real. Yo les platico y les platicaba de niños todo lo que yo viví de niña con mi mamá. Les decía que yo, y me decían, cuéntame tu testimonio, mamá, y cuéntame, y háblame, ¿no? Y les decía, y como hasta el día de hoy, que uno tiene que estarles hablando. Y no solamente en la reunión, sino todo el día, porque tú les leías la Biblia en la noche. Bueno, tampoco tan religiosos, ¿va? Pero sí, yo tenía mi tiempo de orar y mi tiempo de leer, nadie lo sabía, pero como ellos estaban chiquitos, pues yo me subía a mis pies, porque tenía la costumbre de subir mis pies por la circulación, y ahí me ponía mi Biblia así, con una almohada, y empezaba, y ellos se subían en la cama conmigo y andaban jugando, pero yo leyendo. No quiere decir, mira, no quiere decir tampoco que todo el tiempo yo estaba diciéndoles, no, pero por ejemplo, yo al menos de mi parecer, el tiempo, miren, las empresas lo saben. ¿Saben por qué hay viáticos, hay gastos de viáticos? Son tan importantes en las empresas. No para que uno coma sabroso, sino para que te lleves al que tú quieres como cliente, ganártelo. ¿Y a dónde los llevan? A la comida. Y ahí, mira, los hacen firmar, porque está comprobado que el tener una alimentación y escuchas, captas más fácil y eres más vulnerable a decir sí a todo. Entonces, acuérdense con Esther. Esther, muy inteligente, fue que le dijo al rey, y el rey por eso fue muy vulnerable y dijo, lo que tú digas, reina, y tu voz va a ser decreto, y no los judíos, gracias a eso, fueron salvos. Bueno, yo a través de leer la Biblia me he dado cuenta que el momento más íntimo donde podemos conversar con ellos, por eso yo trato de hablar mucho con ellos en la comida, mucho. Hablo con ellos se expresan, ellos me dicen sus cosas, ellos me dicen esto, me dicen el otro. Cuando tú estés comiendo, cuando tú estés cenando con ellos, cuando tú estés desayunando, platica, no te quedes callado. Es el momento ideal, al menos para mí, y con lo que yo he leído y me he dado cuenta que si a las empresas les funciona, ¿por qué no en el hogar estar hablándoles la palabra? Y yo les hablo y por ejemplo, les digo, hoy, fíjense que me levanté a esta hora, hoy esto, Dios me habló, esto, porque Dios habla todos los días les digo, otra cosa, que el hombre en su pecado no es una persona que esté consciente de la voz de Dios, pero Dios habla todos los días. Él no ha muerto, él no quedó muerto, él no quedó estancado. No es cierto. Dios habla hasta el día de hoy. Y si tú quieres que Dios te hable, escúchalo, escúchalo. Entonces,
el hablar, ellos escuchan y luego yo los escucho. Y créanme lo que desde que llegué de Estados Unidos, al estar con ellos, he pasado momentos tan hermosos porque platicamos en la comida, es donde más. Y cuando eran pequeños, era cuando yo les daba desayunar, les recordaba, tenemos un Dios poderoso, hijos. Tenemos un Dios que todo lo vence. Hizo los cielos, hizo la tierra, todo lo básico, lo que a diario vivimos. Esa era lo que yo les contaba, la historia de Jesús. Entonces, la orden 4, ¿sí? Entonces, esto es hablar, ¿no? Hablar. La palabra informalmente, ahora sí que platicadito, así espontáneo, pero también nos manda enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos mañana, tarde y noche. Quiero que les platiques lo que Dios te mostró, que eso fue otra cosa que de veras Dios le mostró y que quedé fascinada, créanmelo, que estábamos viendo que nuestros hijos se estaban alejando y Dios le dio sabiduría a Alberto y pasar una semana con cada uno, enseñarles. Un día con cada uno. Sí, ahorita voy a hablar eso. Sí, el 3 es hablar, o sea, así informalmente, así, pues como una plática. Pero también hay que enseñar la palabra de Dios, o sea, abrir la Biblia y darles un estudio bíblico nosotros a nuestros hijos. Fíjense cómo dice Deuteronomio 11 del 18 al 19. Lo voy a leer en idioma contemporáneo para que se rían un poco. Por tanto, pondrás estas mis palabras en el librero bien arriba y las tendrás para que las lleves al culto. Y le pedirás a los maestros de escuelita dominical que le enseñen la Biblia a tus hijos. Solamente los domingos y los días de culto. Qué mal se oye, ¿verdad? O sea, como que dices, oye, espérame, eso no concuerda. Vean qué impresionante es Dios. Es que Dios es maravilloso. Miren, más claro no puede ser Dios. Dice, por tanto, pondrás estas mis palabras en tu corazón. ¿Saben que para poner las palabras en el corazón hay que memorizarlas? La única manera de que las palabras de Dios estén en tu corazón es que primero se guarden en tu mente, porque de la mente bajan al corazón. Y si no están en tu mente, pues ¿cómo pueden bajar al corazón? Entonces, para el prerequisito para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón es memorizarla. Y luego dice, y en tu alma, o sea, es algo que tienes que experimentar. Y las atarás como señal en tu mano y serán por frontales en tus ojos. O sea, casi Dios quiere que como ciertos caballos o como esos perros que les ponen una carne o algo así en frente para que corran, o sea, que estés viéndola constantemente. Hoy con los celulares tenemos esa maravillosa oportunidad. Dice, y las enseñarás a tus hijos. Tú las enseñarás. No dice, le pedirás al rabino o a los levitas. No está hablando aquí a los sacerdotes, está hablando aquí al pueblo. Te está hablando a ti y a mí. Somos bien olímpicos en, no, pues yo mando a mis hijos a la escuela bíblica de vacaciones. Nosotros jamás mandamos a nuestros hijos a ningún campamento de verano para niños, a ninguna escuela bíblica de vacaciones. Oye, qué crueldad. Perdónenme, pero es mucha crueldad. Los hijos, la mayoría no les gusta la escuela. Lo que más les gusta es cuando las vacaciones llegan y luego llegan las vacaciones y tienen que ir a una escuela. Por eso crecen aborreciendo a Dios. Además, que no todos, pero yo creo que cerca de la mitad de con los que pues platiqué que estaban presos y que se habían apartado de Dios y habían venido de una cuna
cristiana, me contaron que en esos campamentos de verano, en esos retiros, en esas escuelas bíblicas de vacaciones, o los habían manoseado sexualmente o los habían violado sexualmente. Los propios, a veces hasta el propio pastor, hasta el propio líder o la maestra que les daba clases, cosas espantosas y horribles. Nosotros jamás enviamos a nuestros hijos, oye, pues quieres darles un retiro, pues retírate con ellos, vete a Acapulco, a Ixtapa, vete a algún lugar tú con ellos y sé tú quien les enseñes, porque eso cuesta bastante dinero. Yo hice cuentas y de lo que los padres pagan para enviar a sus hijos a esas escuelas bíblicas de pues verano, que luego son puro negocio, mejor date unas vacaciones con ellos, porque quien tiene que enseñarles la Biblia a tus hijos eres tú. Y dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Claramente está reafirmando aquí la orden 3, la que mi esposa les acaba de hablar. O sea, no porque les diste una clase de la Biblia, ya no les vas a hablar de Dios durante todo el día. No, tienes que hacer ambas cosas, hablarles de Dios en toda ocasión, pero también enseñarles la Biblia. Nosotros hemos tenido iglesia en casa desde hace apenas mis gemelos tenían 2 años, tienen ya 17, hace 15 años. Y pues yo me empecé a dar cuenta que pues ya no ponían mucha atención, que les causaba fastidio, que como que, o sea, yo podía ver en sus caras como que el desinterés, porque como cada año enseñamos lo mismo, la persona de Cristo, Jesucristo y el creyente, Jesucristo y el Espíritu Santo, Jesucristo y la vida abundante, Jesucristo y la oración. Esos cursos mis hijos los han tomado cada año, cada año, cada año, cada año, cada año. Y de pronto establecí el método de los premios, ¿no? Como le hacía yo adentro de la cárcel para captar el interés. Bueno, quien saque el primer lugar le voy a dar un premio, un regalo o tanto dinero, ¿no? Pero entonces hace algunos años Dios me inquietó, me mostró porque pues ya empezaban ya a entrar en la adolescencia y me dijo Dios que yo tenía que darles una instrucción personal a cada uno, personal, una instrucción bíblica. Entonces yo estuve pensando como que se los medio propuse y se aterraron porque dijeron, aparte de la reunión de la iglesia en casa de los domingos y entre semana y de las tareas aparte, otro curso, como que fue así algo que no les pareció mucho. Entonces lo intenté, pero pues me daba cuenta que no había interés. Entonces oré y me mostró Dios que tenía que hacerle exactamente como le hacía en la cárcel. En la cárcel sí te ponen atención, pero te ponen más atención con una dona y con un café, bien, bien rico, ¿no? O con una buena comida, o si llevas unos tacos o pollos y ellos están esperando que les acabes de dar la clase para echarse el pollo. O sea, hay un ingrediente maravilloso allí, la atención crece al 1000%. Entonces, de pronto yo le dije, bueno, Dios, pero si hago eso con mis hijos, pues eso va a costar dinero porque implicaba llevarme a uno el lunes, a otro el martes, a otro el miércoles, a otro el jueves. Y encima de eso protestó mi mujer porque me dijo, ¿y yo cuándo, no? Y era pues llevarlos o al McDonald's o al pues, que se llama Burger King o a la pizza. O sea, era pues llevarlos a comer lo que les gustara, lo que quisieran, lo que pidieran, ¿no? Y eso cuesta dinero. Y de pronto yo orando a Dios le dije, Señor, pero eso cuesta dinero y ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Y Dios me habló y me dijo, ¿cuándo te ha hecho falta dinero para lo que yo te he mandado? Y la verdad, yo les puedo testificar que en estos 35, ya voy para 36 años sirviendo a Cristo, todo lo que nos ha mandado
nos ha provisto el dinero, a veces anticipadamente, a veces el mero día, pero nunca nos ha faltado. No hay la más mínima queja contra Dios. Él es el mejor patrón, el mejor proveedor, el mejor jefe que existe. No hay mejor empresa que la de Él. Y estoy muy orgulloso de ser su siervo porque Él nunca falla. Entonces dije, bueno, pues si tú vas a proveer, adelante. Entonces hablé con ellos y les dije, los voy a sacar un día a la semana a cada uno. Escojan Burger King, Kentucky, lo que quieran y pidan la hamburguesa más cara, pidan lo que quieran, lo que les guste, porque les voy a dar un curso bíblico. Y les di el curso de los 12 pasos de las relaciones hombre-mujer, que es el que nosotros pues tenemos como sexualidad 1. Yo he estado orando y acabando este curso para padres. Creo que es importante ver sobre la sexualidad, pero enfocada en cómo enseñársela a nuestros hijos, porque nadie le enseña sexualidad a sus hijos. La aprenden en la calle o en el internet y la aprenden mal. Entonces les fui dando esa clase y íbamos, pedían a veces pizza, hamburguesa, o a veces nada más pedían un helado o una malteada, o no tenían hambre. Curiosamente, cuando tenía dinero, me pedían cosas caras, y cuando no, me decían, pues, una paleta de esas que tienen así chispas, o un helado, o una malteada, en serio, sí. Y me podía sentar con ellos a enseñarles la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, vamos a la orden número 5. Mandar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Ahora, ya que vimos responder, enseñar, hablar, ahora es mandar. En Deuteronomio 32, 45 al 46 nos dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, apliquen su corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las manden a sus hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué tan importante es nuestros hijos? Y lamentablemente la iglesia está lo contrario. Aquí dice que Moisés recitó todas las palabras al pueblo de Israel. Eran un pueblo muy grande, era innumerable. Pero Dios se acordó tanto de esto que lo puso muy claro. ¿Qué significa? Que a veces nosotros estamos tan preocupados por la iglesia, estamos preocupados por todo lo que pasa y no por lo que está pasando con nuestros hijos. Por eso, cuando uno entiende que si nosotros les mandamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, ellos la van a aplicar. ¿Qué es esto? Si yo les estoy pidiendo y les estoy mandando a hacer algo, es porque yo lo estoy haciendo. Es muy feo y no es agradable porque ellos se dan cuenta. Si yo les digo, lee tu Biblia, es porque yo lo estoy haciendo. Si yo les digo que oren, es porque yo lo estoy haciendo. Si yo les digo que escriban, es porque lo estoy haciendo. Y así es mandar. Este punto principal de mandar tiene mucho que ver con tu manera de vivir. Porque si tú mandas y no lo haces, vas a traer peor conflicto, hipocresía en los hijos. Y ellos lo único que van a ver es la hipocresía. A mí, por ejemplo, me pasó. Nosotros íbamos a la iglesia y en el transcurso de la iglesia, en el camino, mis papás iban peleando, ¿no? Y peleando y peleando. Y llegábamos y en cuanto llegábamos, nos mandaban, saluden a los hermanos. ¿Cómo están? Decían ellos. Y ellos, uy, bendecidos. Y yo decía, ¿cómo? Si venían peleando, ¿no? O sea, eso lo guardan mucho los hijos. Pareciera que ellos no nos toman en cuenta, pero ellos son unas esponjitas, porque ellos saben todo.
parece que ignoran, pero no es cierto. Entonces, mandar es, primero, si no lo has hecho, yo te animo, empieza. Si no has leído la Biblia, si no estás orando, entonces hazlo, hazlo, para que tú a la vez puedas mandar con toda autoridad. Porque cuando uno manda con autoridad, nuestros hijos quedan conformes y es aplicado en su corazón. Entonces, ¿qué significa? Aquí dice que Moisés lo recitó, ¿no? Les escribió como cuando uno recita un diálogo, ¿no? Pero Jesús les dijo, ahora aplíquenlo. Tienen que aplicarlo para que ellos, fíjate, cuando tú aplicas la palabra de Dios, queda en tu corazón y ellos ven, entonces puedes mandar con toda seguridad y puedes mandar sin que tu conciencia te acuse, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez que le has dicho a alguno de tus hijos, haz algo y nunca lo has hecho? A mí me ha pasado, yo he tenido que pedirles perdón. Y a mí, recuerdo con una anécdota de este hombre que fue muy famoso en la India, ¿cómo se llama? No, el que acaba de morir, uno de lentitos. Buenos años. ¿Cómo se...? Samarral Mahoney. No, Gandhi. Él quedó escrito una anécdota y yo se las platiqué cuando teníamos las clases los días jueves, de que él, había una persona, una mujer que lo escuchaba cada vez que él se iba a los montes a hablarles, ¿no? De su sabiduría, él, ¿no? Y una mujer se le acercó y le dijo, mire, tengo un problema, mi hijo no quiere alimentarse sano, no quiere las verduras. Y yo quería que usted como autoridad le diga que pues coma verduras. Y él en ese momento dijo, pues sí, la próxima semana. Y ella se sorprendió, dijo, bueno, ¿por qué no le dijo ahorita, no? Pasó la siguiente semana y cuando llega, le lleva al niño y le dice, tienes que comer tus verduras, porque tus verduras te hacen crecer sano y fuerte. Entonces, cuando eso pasó, mamá le dijo, oiga Gandhi, ¿y por qué no se lo dijo hace 8 días? Le dijo, porque yo no consumía verduras. ¿Cómo le voy a decir a alguien que coma verduras y frutas cuando yo no lo hago? Tengo que hacerlo para poderlo mandar. Entonces, el mandar es nuestro ejemplo, es conforme a la palabra de Dios, lo que Dios dice y no abusando de la autoridad de ellos, porque lamentablemente uno abusa de la inocencia de los hijos. Sexto, corregir a nuestros hijos desde edad temprana. Proverbios 13, 24 y 29, 17 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corregir a nuestros hijos desde edad temprana. La corrección empieza desde que nacen, Me acuerdo yo cuando nuestro primer hijo nace, uno como papá primerizo, ¿no? Tantito llora y ahí está uno, y uno ahora sí que ni duerme ni hace muchas cosas porque está cuidando al hijo. ¿Y saben qué? Muchos papás no corrigen a sus hijos porque tienen un concepto equivocado de lo que es el amor. Los aman, pero los aman a su manera. Tenemos que amar a la manera de Dios. Nosotros somos una raza defectuosa, nacemos defectuosos, nacemos con la inclinación al pecado y al mal desde niños. Entonces la corrección en amor, vamos a ver un poco más acerca de esto en
puntos que siguen y vamos a ver toda una enseñanza de hora y media o dos acerca de cómo corregir a los hijos correctamente, pero hay que corregirlos, hay que disciplinarlos. Aquí dice el que detiene el castigo. Hay dos tipos de castigo en la Biblia y son dos palabras que en hebreo se parecen mucho, pero que tienen distintas acepciones. Es como papa. La palabra papa es una verdura, pero también papa se usa para decir este no da uno, no, esta es una papa. O sea, dependiendo de la acepción o dependiendo del contexto, la palabra papa es es un alimento o tiene que ver con si lleva acento, pues es un papá, ¿no? O si no lleva acento y dicen, ay, es que este hermano es una papa, o sea, quiere decir es un bobo, pues se llama tonto. Dependiendo del contexto es el significado. Lo mismo es con la palabra castigo. Hay dos acepciones o dos significados principales de la palabra castigo en el hebreo. Uno es el castigo punitivo, cuando tú castigas a alguien y le infringes daño, y por eso están las cárceles, gracias a Dios, y por eso están las leyes que castigan a los malhechores, a los que hacen mal, los castigan. Y sí, es un daño que se les infringe, es una privación que se les hace. Pero está el otro significado que es el castigo correctivo, que no es tanto privación de hacer daño o de infringirles daño, sino simplemente de quitarles privilegios o de enseñarles una lección. Por ejemplo, si tu hijo se porta mal, pues tú no tienes una celda en tu casa o un calabozo en donde lo encierras y lo dejas a pan y agua. No, sigue comiendo en tu mesa, sigue teniendo todos los privilegios de hijo, pero ya no lo dejas ver la tele o usar el celular o salir a jugar pues pelota, le quitas cosas que le gustan. Eso es la disciplina correctiva. Y dice aquí desde temprano, la palabra en hebreo aquí es desde que nace, o sea, desde que se vuelve un ser humano. Entonces estábamos pues con nuestro hijo recién nacidos, todos desvelados, ojerosos, y nos tocó cita con el doctor y mi esposa le planteó eso. Qué bueno que hay pues doctores cristianos y quienes conocen esto, porque lo que el doctor nos dijo es que tienen que enseñarle quién manda en la casa, que él no es el que manda. Si en la noche llora, pues tienen que pararse a ver si no lo picó algún animal, si no se ha hecho del baño. Eso sí, aliméntenlo bien para que no llore por hambre, ¿no? Entonces, si lo tienes bien alimentado y bien limpio y llora y no se ha hecho del baño, no te está pidiendo que le cambies pañal y no hay ningún animalito que lo haya picado, o sea, te aseguras que todo esté bien, porque te vas a dar cuenta que cuando vayas va a dejar de llorar. Es porque está llorando porque quiere la atención. Todos los seres humanos nacemos con el ego, con el egoísmo arraigado. Los psicólogos han demostrado que el primer concepto, la primer palabra que los seres humanos entienden es mío. O sea, es mío, yo, mi propiedad, egoísmo. Entonces, lo que tienen que hacer es, si todo está bien, entonces déjenlo llorar. Híjoles, la primera noche fue horrible. Mira, nos desgarrábamos del dolor de escucharlo llorar y daba unos gritos, pero unos gritos así que parecía que se estaba muriendo. Y ya lo habíamos revisado, o sea, habíamos visto que estaba llorando porque estaba haciendo berrinche de recién nacido. Y mira, ¿qué? Fueron intermitentes, tardó como unos 12, 13 minutos,
se calmó y a los 10 minutos agarró vuelo. Estuvo como unas 3 horas intermitentemente llore y llore y llore. Y vamos a ver, ¿no será que pues le picó algo? Nada, que le va a picar nada, pues estamos viéndolo, estamos ahí con el ojo pues pelón, intentando que entienda que lo vamos a atender, pero que hay tiempo para todo. Y fue una noche mala, fue una noche fea, pero fue la última. A partir de allí, lloraba y como veía que no íbamos a atenderlo y a girar alrededor de él, pues se daba cuenta que era inútil el berrinche. Muchos padres sobreprotegen a sus hijos y sufren las consecuencias porque no los corrigen. Ve cómo dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Yo he tratado de no perderme ninguna ceremonia, ninguna graduación, ningún festival, ninguna actividad de mis hijos. En una ocasión hubo una actividad de que creo que salía del quinto de primaria, de sexta primaria, y la ceremonia la hicieron en día viernes. Y ese día viernes nosotros teníamos un seminario para líderes dentro de la cárcel y era muy importante y de pronto yo dije, pues tengo que escoger o voy y estoy presente donde mi hijo está y hago el sacrificio por ir a la escuela y que vea que estoy allí o voy a la cárcel. Entonces hablé con otro de los hermanos y le dije, oye, mira, no voy a ir, pero ¿cómo? Si hoy es lo más importante de todo el seminario, pues sí, pero pues hazte cargo tú y pues pídeles, diles que no voy a poder. Y me dijo, no, no puedes hacer esto. Dios está primero. Le digo, exactamente, Dios está primero. Y Dios me manda que primero atienda a mis hijos antes que a la iglesia. Además, prefiero ir a verlo ahorita a su escuela cuando está haciendo una actividad o terminando algo, a después, por descuidarlo, tener que ir a visitarlo en una cárcel. Porque uno descuida a los hijos y le traen muchos problemas. Uno no los corrige. Tenemos que corregirlos desde niños. Y mira, si tú aplicas la corrección, y vamos a ver cómo disciplinarlos desde que están recién nacidos y en cada etapa de su vida, si tú lo haces, cada vez vas a necesitar menos corrección y disciplina sobre ellos. Séptimo punto. 7. Disciplinar con vara de corrección en amor a nuestros hijos. Proverbios 19:18, 22:15 y 23:13. Castiga a tu hijo. Ahí dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castigar no significa que lo tienes que golpear. No. Castigar significa el disciplinar. ¿Qué significa disciplinar? Es reglas. Ajá. Es hacerle notar reglas, hacerle notar cierto tiempo, hacerle notar cierto parámetro a los niños. No es un castigo de que, ay, tienes que castigarlo y casi golpearlo y amarrarlo. No, eso no significa. La necedad, nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Bueno, nosotros hace muchos años, cuando estábamos recién casados y yo por aliviarme con un año de casados, me estaba aliviando de mi hijo el mayor. Y pues bueno, yo empecé a investigar cómo tenía que criarlo, cómo tenía que no pasara lo que yo viví, ¿no? De odiar a Dios, la iglesia,
sino que él amara a Dios. Y pues a través de los consejos, y pues uno de los consejos que nos encantó fue de Jaime Guerrero y Chela. Y ellos, pues yo pasé algunos años muy cerca de ellos y yo veía cómo corregían a sus hijos con una varita. Y al observarlo, yo veía que eran pues niños educados, niños sabiendo lo que era un límite, más bien dicho. Porque lamentablemente y la mayoría de las personas no lo hacen correctamente como debe de ser. Y o les dan con cualquier cosa, pero con ira, ¿no? Mira, la disciplina es para hacerles notar que hay ciertas reglas. Y esas reglas, si tú las excedes, pues van a venir consecuencias. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la reunión, ellos estaban gritando o entre ellos, ¿no? Están en casa y empiezan a gritar y empiezan a pelear. Ok, les explico y se les explica, mira, no quiero que hagas esto, porque si tú metes tu dedito en el switch de la luz, te vas a lastimar. Y recuerdo que a mi hijo el mayor, que estaba chiquito, gateaba, iba y le gustaba ir precisamente. Y yo decía, bueno, y le decía, no lo hagas porque te vas a hacer daño. No, y parecía que no decía nada, iba y lo hacía. Entonces empecé a tomar una varita chiquita de madera y le dije, bueno, si tú lo haces y tocas esto, te voy a dar con vara. Aquí no se toca. Y él fue y me miró y lo estaba tocando, ¿no? Y en eso lo toca y sí le dio toques. ¡Ah! Empezó a llorar. Le dije, no lo vuelvas a hacer, porque eso era lo que yo quería evitarte. Y a través del tiempo son limitaciones que por amor a ellos, porque los amamos, porque no queremos que sufran, deben de tener bien consciente que hay reglas, que hay límites, que ellos no pueden pasar, porque si los pasan van a sufrir toda su vida, lamentablemente. Por eso Dios le interesa el que disciplinemos con vara de corrección, no es con la mano. Yo recuerdo que cuando iba al kinder, cuando iba aún amigas que sus niños lloraban, con la mano les daban, ¿no? Pa y pa, ¿no? Y o las orejas se las jalaban feo por unas calificaciones que los niños no podían sacar 10, ¿no? Y así en la firma de boletas es muy común eso y los agarraban y casi los azotaban, ¿no? Lamentablemente está comprobado que Dios nunca se equivoca. Mi mamá y toda mi familia me empezaron a decir, es que cómo es posible que con la vara, mejor dile que no o ignóralo. Y tenía problemas con la familia. Entonces, una vez, ya que mi mamá pues estaba diciéndome y diciéndome, pues ya me cansé y le dije, mira mamá, yo te amo mucho, te respeto y te he honrado hasta el día de hoy, pero yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Biblia dice que con vara y en el lugar que menos duele, que más duele, pero menos se daña, No daña nada. y no daña nada, son las pompis. No es en la cabeza, porque yo supe de unos amigos nuestros que a su hijo lo agarraban y pasle con el dedo, le pegaban en la cabeza y le pegaban Coscorrones. coscorrones y así de que ya cálmate y esto, y le pegaban y el niño quedó mal. El joven ahorita pues está mal. O sea, se daña o con la mano. Ellos, si tú lo haces incorrectamente, ellos van a odiarte a ti. Por eso es que crecen odiando a la iglesia, crecen odiando la familia, los papás, porque lo hacen con la mano. Pero cuando tú lo haces con la vara, el objeto que odian es la vara, no eres tú. Sí nos ha pasado, y claro que nos pasa que con ira, ¿no?
cuando yo recuerdo que estaba para colmo, ¿no? Se vuelan cuando menos queremos que se vuelen, ¿verdad? Y estamos desesperados y cállate cuando vamos a una reunión o eso, o X o Y, ¿no? Y tiene que guardar silencio y ellos más lloraban, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos que hacerlo con tranquilidad. Yo me irritaba mucho porque aparte de la casa, aparte de guisar, aparte de tener la ropa todo limpio, ellos lloraban y me estresaba. En ese momento yo me tenía que tranquilizar, respiraba profundo, me calmaba trataba de que sea y iba y les decía, si tú sigues haciendo este berrinche, yo te voy a dar con vara. No tienes por qué llorar. Y eso lo aprendí. Acuérdense que cuando los niños no se les disciplina y hacen berrinche es porque lo único que ellos necesitan es atención. Atención. Si el niño está haciendo berrinche es porque necesita tu atención. Entonces yo les decía, no tienes que hacer eso. Toda mi atención la tienes. Estoy aquí. ¿Qué es lo que quieres? Y se calmaban. Ya casi no había necesidad de darles con vara. Y ellos me decían, es que me quitó esto, es que me pegó, es que esto. Pero yo les hacía notar que no necesitaban tener mi atención porque ya la tenían, ya la tienen. Entonces, uno tiene que disciplinar por el bien de ellos. Uno tiene que hacerlo por el bien de ellos, porque si no, lamentablemente los accidentes son por no disciplinarlos, porque ellos no son conscientes todavía de que es malo, de que es bueno, de que hay peligro o no lo hay. Entonces, a través del tiempo, yo y mi esposo aprendimos esto y este consejo se los damos. Es con una varita. Yo cargaba en mi bolsa una varita y en el carro que empezaban a pelear y casi me hacían chocar, me paraba, me bajaba y le daba a cada uno y le decía, te sientas hasta que llegue. Y empezaban, otra vez me paraba y les daba hasta que ellos entendían. Y mi mamá me dijo, es que los vas a dañar y va a ser muy difícil para ellos, pues mi familia, toda mi familia, ¿no? Ellos hicieron de una u otra manera, ¿no? Pero a mí me levantaba la voz y en ese momento le decía, a mí no me levantas la voz, yo soy tu mamá y les daba, ¿no? O les contábamos, ¿no? 1, 2 y 3. Y bolas, ¿no? O sea, les dábamos. Siempre tener en cuenta, y hay estudios y comprobado, que si a los 10 años tú no haces que tus hijos te obedezcan, ya no es posible, no lo va a hacer. Entonces, es un buen tiempo para que ellos aprendan a obedecer, que es mejor que los gritos, porque yo gritaba mucho y Alberto me decía, usa la vara, yo sentía feo darles con la vara y hasta que lo entendí y usaba mejor y me callaba y yo vi más resultados que cuando yo les gritaba y ellos se sentían mal. Y eso me hizo entender cuando una vez Alberto me dijo, ahorita los tienes sujetos, ¿quieres cuando estén grandes que se vayan fuera y no quieran estar en casa? Y yo le entendí, ¿cómo quieres que tus hijos crezcan? Yo prefiero que ellos estén en casa y que sean chicos, no por la sociedad, no porque, ay, mis hijos son buenos, no. Escúchenme, no es correcto eso. Lucir a los hijos tampoco es bueno. No es correcto porque eso es orgullo. Yo no absolutamente más que, y amigos y así muy raro cuando platicamos, pero a nadie más. Pero es bien importante la disciplina. Y pues vamos a ver toda una serie sobre cómo corregir a los hijos, sobre todo si dices, ay, pero pues ya están grandes, aunque tengan nietos, tú puedes continuar haciéndolo. Entonces vamos ahora a la 8ª orden, instruir a nuestros hijos en el camino correcto. El camino correcto es Jesús, ¿sí? El camino, cada vez que leas camino en el Antiguo Testamento, estás
viendo a Jesús, ¿no? Porque el Padre quiere que conozcamos su camino, sus caminos, y todo tiene que ver con Jesús. Uno de los versículos más famosos acerca de los niños y que lo utilizan en las escuelitas bíblicas y todo, y lo usan como estandarte o como pretexto para que los padres manden a sus hijos a la escuelita bíblica, es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Noten que no está diciendo manda a tu hijo a que lo instruya. No, instrúyelo tú como papá. Ahora, no dice enseña, dice instruya. Ya vimos que hay que hablarles la palabra de Dios, que hay que enseñarles la palabra de Dios, abrir la Biblia con ellos, pero la instrucción, y recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Esas 4 cosas están aquí en esto que estamos viendo. No es lo mismo enseñar que instruir. La diferencia entre enseñar e instruir es que cuando enseñas tú transmites conceptos con tu ejemplo y con las palabras. Usas los textos bíblicos y les muestras cómo lo estás haciendo tú. Instruir tiene que ver con pasar tiempo con ellos y mostrarles tú, llevar la delantera, ir delante de ellos. Eso es instruir. Una palabra moderna o un sinónimo de instruir es discipular. Discipular no es dar una clase bíblica. Discipular es pasar tiempo, hacer actividades juntos, comer juntos, compartir la vida. Y si tú no compartes tu vida con tus hijos en Cristo, pues ¿cómo esperas que lo que les enseñas y les hablas se queden grabados en sus vidas para siempre? La única forma es a través de la instrucción. La Nueva Versión Internacional dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. La Reina Valera contemporánea dice, enseña al hijo a seguir fielmente su camino, hablando del camino de Dios, no del camino del niño, sino del camino de Dios, de Cristo, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Entonces debemos nosotros tener una relación personal con Cristo. Lo ideal es que podamos orar junto con ellos, que podamos leer la Biblia junto con ellos, que podamos convivir con ellos, que podamos invertir tiempo con ellos para instruirlos en Jesús, que nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir sea siempre Jesús y que nosotros estemos en ese proceso de ser transformados a la imagen de Jesús, no solamente con pues palabras, no solamente con estudio bíblico, sino también con hechos. Número 9. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No nada más es criarlos, ¿no? En disciplina, hacerles ver que hay reglas, sino con amonestación. Fíjense, dice Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, tanto la disciplina como la amonestación van de la mano. Y luego en otra versión, la Nueva Versión Internacional, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y en Reina Valera Contemporánea dice, ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Aquí es lo que tú hablas de que la clave del éxito, ¿cuál es? La disciplina. Aquí ya no habla de que los corrijas, sino de que les metas la disciplina de leer la Biblia. Yo, como les he dicho desde chicos, yo les he enseñado a leer la Biblia, ¿no?
yo siempre le decía a Dios que lo que más quería es que ya me cansaba, a través de los años, me cansaba estarles recordando y no lo hacían, y no lo hacían, y cada vez crecen y cada vez era como que más peor, ¿no? Pero algo que yo aprendí cuando yo me convertí a Cristo es una frase, que es lo que ahorita Alberto les estaba diciendo: la llave del éxito es la disciplina. Yo quiero que mis hijos tengan éxito. Entonces, si yo quiero que ellos criarlos con disciplina, yo tengo que disciplinarme primero y después a ellos disciplinarles con las instrucciones del Señor. ¿Qué es esto? La instrucción es las reglas de Jesús, son sus palabras, son lo que Él dijo. Si tú aborreces a alguien, perdónalo. Si te da una bofetada, dale la otra mejilla. O sea, las cosas básicas que si un amigo fue injusto y no fue justo. Por ejemplo, uno de mis hijos, el mejor amigo le bajó la novia y él cayó así en secundaria, triste. Pues yo le dije: perdónalo, hijo, perdónalo, tienes que perdonar. Y él me dijo: es que es difícil. Le dije: claro que es difícil, pero tenemos que perdonar. O sea, enseñarles que más que todo la disciplina es lo que les va a llevar el éxito en la vida. Número 10 viene asociado con este, pero en Colosenses 3:21 lo dice un poco más claro. No exasperar a nuestros hijos. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La Nueva Versión Internacional dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y la Biblia del Jubileo lo dice un poco más claro: padres, no irriten a sus hijos para que no se vuelvan de poco ánimo. A veces vemos que nuestros hijos ya no tienen ilusiones, ya les da igual todo, ahora sí que ahí van y simplemente son como zombies, autómatas, y ya no tienen ánimo, caen en depresión. A veces los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Porque los irritamos. Los padres a veces pronunciamos palabras ásperas contra ellos, conocemos sus defectos y estamos trayéndoles el pasado al presente, estamos pues trayéndoles, estamos haciendo burla o escarnio y los molestamos o les exigimos cosas que nosotros ni siquiera hicimos. Una de las cosas que me hizo mucho daño a mí fue que a mí me dieron rienda suelta. Todos mis amigos a mí me, no me corrigieron en nada. A mí me dejaron como un animalito, ¿no? Los dos extremos son malos. La corrección extrema de que están vigilándote todo y te pegan por todo y te corrigen por todo es tan mala como no hacer absolutamente nada. Tiene que haber un equilibrio. Por eso es que tenemos que estudiar más acerca de esto. Todos mis amigos me envidiaban cuando yo tenía 15, 16 años porque mi papá me dejaba fumar, tomar, ir con chicas, hacer lo que quisiera. Sin embargo, eso simplemente me llevó a querer suicidarme 3 veces sin éxito. Pero yo quería quitarme la vida. Yo ya no podía. Yo lo que quería era que alguien me corrigiera, pero que lo hiciera con amor, ¿no? Entonces, desde siempre a mis hijos yo les dije: miren, hijos, a mí no me importa si sacan 10 o no sacan 10. Yo lo único que quiero es que sean responsables. La calificación es lo de menos, porque yo no quiero andar presumiéndolos, ni quiero yo exhibirlos como si fueran animalitos. Y miren, mi hijo ya se sabe todos los libros de la Biblia. Y los hijos lo dicen porque el papá lo está diciendo, pero por dentro se sienten avergonzados, exhibidos. Mis hijos, créanme, ya tiene 24, el más grande, 23, 24, 22 el que le sigue, y van para 18 los otros.
no se saben todos los libros de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, porque no hay ningún versículo de la Biblia que diga que se lo sepan. No lo hay. Pero se saben libros enteros de memoria. Porque yo prefiero que memoricen la palabra de Dios a que memoricen una lista, por ejemplo. Y no los ando exhibiendo. A ver, diles estos capítulos. No, 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 no. Eso exaspera. El que nosotros le contemos las fallas, los defectos que hay padres, yo lo he visto, que usan a sus hijos como se llama puerquito, que le llaman, ¿no? Empiezan a decir, ay, lo hubieras visto, cómo hizo y cómo se cayó, y ja, 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 todo el mundo se ríe. Y hasta el niño se ríe, pero por dentro su corazón está lastimado porque lo está exhibiendo. La ropa sucia se lava en casa, no expongas a tus hijos a otros, ni con tus padres, ni con tus hermanos, ni con los tíos. Guárdale sus defectos, no los andes exhibiendo, no te burles, porque eso desalienta, eso hace que ya no quieran más, y eso es algo que produce resultados muy malos a futuro. Número 11. Tenerlos en sumisión bajo un buen gobierno. Primera de Timoteo 3:1 y 4-5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? A mí me encanta algo de aquí, porque analizando las cosas, el gobierno lo sabe. Por eso cuando Estados Unidos dejó de disciplinar a los hijos y los hijos pueden demandar y los hijos no tienen límites, a los 16 años se van de casa o 18 cuando son, creo que ya son adultos a los 16 y ya pueden irse a vivir con quien quieran, no hay reglas, Estados Unidos fue decayendo. Entonces el gobierno se empezó a preocupar y ahora empezaron a hacer programas de familia, ¿no? De los hijos con los padres, la comunicación y todo. Pero lamentablemente el porcentaje, el índice más elevado de jóvenes que se están quitando la vida o es en Japón o es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nunca los tuvieron bajo sumisión, porque nunca se dieron cuenta que lo que ellos cuando lloraban, cuando hacían un berrinche, lo único que ellos querían, y como ahorita Alberto les comentó, es disciplíname. Eso es lo único que necesito, disciplíname. Yo me acuerdo que mi papá cuando nos disciplinaba, cuando nos tenía en sumisión, a pesar de que me enojaba, ¿saben que había una paz aquí adentro de mi corazón, como si yo supiera que mis papás me amaban? Porque ellos me ponían bajo sumisión, ¿no? O sea, someterlos, ¿no? Porque lamentablemente, y como ya lo saben la mayoría de las iglesias, los peores son los hijos de los pastores y no debe de ser así. Todo comienza desde la raíz, como Alberto les dijo, desde el principio, ¿no? Que hemos visto. Pero el hecho de que yo lo quiero sujetar, si yo no puedo sujetar a mis hijos, a nosotros, ¿cómo vamos a poder tener un buen gobierno si la familia está en desorden, ¿no? Y lamentablemente no tenemos no hay una educación, como decía Alberto, para enseñarles, ¿no? Por eso es que cuando se despide de Loida y Pablo empieza a escribir y les dice, y ustedes las mujeres enseñen a amar a las jóvenes, a sus maridos, de ahí parte todo, o sea, tienes que enseñar y enseñar, tener en sumisión bajo un buen gobierno. Y 12, importantísimo, 12, proveer todas sus necesidades.
Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que poner a nuestros hijos en primer lugar. Muchos son luz de la calle y oscuridad de su casa, andan repartiendo dinero por todos lados y no proveen para sus hijos. Nosotros recibimos muchas veces cuando alguien nos dice, mira, te quiero dar esta ofrenda o quiero dar esto para los presos, pues yo lo uso para lo que ellos pues me dicen, porque es lo que se debe hacer. Pero cuando me dicen, mira, esto es para tu familia, es para ti, pues hay que usarlo para la familia, hay que invertir en ellos, hay que mostrarles que la prioridad son ellos. Hace como unos 3 años, alguien vino pues con un sobre y me dijo, mira, esto es para ti. Yo sé que lo que pues te damos o te dan, pues lo usas para la obra, para tu familia, pero esto yo quisiera que tú lo uses para ti, para lo que a ti te guste más, para lo que a ti ahora sí que te des un gusto, que tú digas, bueno, siempre he querido tener esto o el otro personal, no sé, una laptop, se llama celular caro o algo, pero esto es para ti. Y le dije, ¿de verdad quieres que lo use para mí, en lo que más me gusta y en lo que más amo? Me dijo, sí, ok, y se lo recibí. Ya, pues oramos y todo, y se fue. Cuando abrió el sobre, habían 40,000 pesos. Y no lo dudé ni un segundo. Dije, yo lo que más amo y lo que más aprecio y lo que más valoro son mis hijos. Entonces vine aquí a la casa, le dije, vámonos a los tacos, y nos fuimos a los tacos, y mientras estábamos allí, le di 10,000 pesos a cada uno. Le dije, lo único que quiero es que den su diezmo y que den ofrenda, porque pues les hemos enseñado a dar diezmo. Y estaban así con la cara abierta, pero ¿y esto por qué, papá? Le dije, porque me dijeron que lo usara en lo que más me gusta. La verdad, yo siempre les he querido a ustedes dar cosas, pero no he podido porque pues no hay dinero, ¿no? De hecho, hubo un tiempo que cuando estaban más chicos era el día de, y había un día, se llama sábado o un día libre en que le cumplíamos todos los deseos de lo que pues quería comer, lo que quería hacer a uno, y iba el más chiquito, luego el que sigue y el que sigue, porque yo no tenía dinero, yo no he tenido como para ir a un Sanborns. O sea, si tú le preguntas a mis hijos, oye, ¿cuántas veces han ido a un Vips o a un Sanborns o a un Tox todos juntos como familia? Nunca. ¿Por qué? Porque es costosísimo. No puedo pagar eso, y prefiero usar el dinero en otras cosas, en la educación de ellos principalmente. Pero como eso me habían dicho expresamente, algo que a ti te guste o algo que quisieras hacer, y siempre había pues querido hacer eso, ¿no? Si algún día me encuentro dinero o algo, lo voy a repartir entre mis hijos, y tenemos que demostrarle a nuestros hijos que no solamente vamos a proveer sus necesidades de alimentación, educación, sino que cuando haya algo extra, dejemos de ser egoístas y pensemos en ellos. Miren, cada uno, híjoles, fue una bendición porque uno lo guardó, otro se compró una computadora que siempre había querido, el otro se compró un celular, o sea, cumplieron muchos de los anhelos que ellos tenían. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer como padre. Ahora vamos al segundo principio. Segundo principio, Dios es nuestro Padre. Segunda de Corintios, perdón, 6:18. Y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Miren, más de 3,000 veces se usa en las Escrituras las palabras o hijo, o hijos, o padre, o padres.
Y la gran mayoría de estos casos se refiere a la relación de Dios como padre hacia el pueblo del pacto, Israel, o sea, a sus hijos espirituales, pero hay también mucho que aprender aquí para los padres terrenales y consejos prácticos. Mateo 7:11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, hay 4 principios aquí. Número 1, Dios es sensible a los problemas de sus hijos. En Éxodo 2, del 23 al 25 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. A veces nuestros hijos tienen algunos problemas, algunas aflicciones y nosotros los minimizamos. Ay, te preocupas por eso, eso no es nada. Para ti puede ser que no sea algo grave, pero para ellos sí es un problema y es un problema grave y tienes que ser sensible, tienes que ponerte en los zapatos de ellos y procurar ayudarlos. Muchas veces los hijos, por eso ya no hablan con los padres, porque tantito les dicen de algún problema y los papás los ridiculizan. Ay, pareces una nena y hasta les hacen burla. No, cualquier cosa que preocupe a tus hijos en la edad que sea, debes tomarlo con toda la seriedad posible y tienes que empatizar, tienes que ponerte en tus zapatos y ser sensible, ayudarlo, juntamente con él tratar de resolverlo. Número 2. Dios protege a sus hijos. En Éxodo 3, 9 al 10, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A veces pensamos que nosotros, porque estamos en casa, nuestros hijos están bien y los cuidamos, pero realmente no somos nosotros, somos como un pastor, pero realmente quien cuida a nuestros hijos es Dios. Y si no ha pasado nada es porque Dios los cuida. Y punto número 3. Entonces, la protección es aplicando los 12 principios las 12 cosas del principio número 1. Cada principio se relaciona con el otro. 3, Dios cumple sus promesas. Éxodo 6 del 5 al 8 y 12:51 dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se las daré por heredad, yo Jehová. Dice Éxodo 12:51, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. No hay nada que destruya más el corazón de un hijo que un papá y una mamá que les prometen algo y no se los cumplen. Y tenemos que prometerles y tenemos que cumplirles. Y tenemos que cumplirles tanto las promesas buenas como las promesas malas. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú le dices a tu hijo, este fin de semana vamos a ir al parque o vamos a ir al cine, en este tiempo de pandemia pues no se puede, ¿verdad? Pero muchas cosas les prometemos a los hijos, o mira, voy a ahorrar y ya estoy ahorrando para comprarte o tu celular o, o tu juguete o algo. Y que luego ese fin de semana se atraviesa algo
y no les cumples. Destruye el corazón de los hijos, que les digas que vas a hacer algo y que no lo haces. Destruyes su relación con Dios, alteras su vida espiritual, les haces muchísimo daño. Entonces, lo que les prometes tienes que cumplírselos. Y también si les dices, mira, después de varias amonestaciones, si vuelves a hacer esto, te vas a quedar un día sin ver la televisión o un día sin el internet. Y lo hacen que ese día se lo cumplas, pero luego reinciden. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí con nuestros hijos? De un día han pasado a 3 días, a una semana, y hubo una vez que tuve que aplicarles disciplina de todo un mes sin videojuegos, un mes sin computadora, un mes sin diversión de ningún tipo, un mes entero. Y mira, se los cumplimos y ellos les dolía, pero sabían, mi papá lo que me dice lo cumple, fue necesario. Después pues contaríamos más, pero el punto es que lo que les dices se los tienes que cumplir. Esa vez que los castigué todo un mes fue porque fueron bajando calificaciones hasta que reprobaron. 2 de ellos reprobaron una materia en sus calificaciones mensuales. Entonces les apliqué el castigo por un mes, pero ese mes oré y dije, bueno, en vez de amenazarlos, mejor voy a cambiar la cosa. Les dije, miren, por cada 9 que me saquen, les voy a dar 100 pesos. Y si sacan 9.1, 200, 9.2, y por cada punto que suman, les voy a dar 100 pesos más para que se los gasten. Y si sacan 9.5 o más, le regalo una computadora nueva, una laptop al que me lo saque. Cuando yo dije eso, dije, ¿y de dónde voy a sacar la laptop? Dentro de mí dije, pues quién sabe, capaz que nunca sacan 9.5 porque sacaban 7, 6, híjoles, 8 era ya como un 10, ¿no? Y empezaron a esforzarse. Y miren, en menos de un año, el primero me sacó 9.5. Yo tenía ahorrado, yo ahorro siempre, ahorro para tener para mis hijos. Y yo tenía 7,000 pesos ahorrados y me dijo, quiero una computadora. Y le dije, mire hijo, tengo 7,000 pesos. Vamos y te compro una de 7,000. Y encontró algo que quería allí por el Mercado Libre y eso, y le compramos su Alienware que él quería, soñaba con una computadora de esas. Y cuando los otros vieron que le cumplí, empezaron a sacar mejores calificaciones y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a necesitar 3 laptops, ya no tengo ahorros. Recuerdo por ese tiempo cuando ya estaban alcanzando el 9.5 cada uno, que la Fundación para la Protección a la Niñez nos donó varias laptops nuevecitas. Y ya cuando estábamos ahí le dije, oiga, no sé si es mucho abuso, pues si le pudiera pedir una para uno de mis hijos. Y me dijo, ¿cuántos hijos tiene? Le dije, 4. Se quedó así, me dijo, pues escójalas, me dijo, ¿cuáles? Las que usted guste para sus hijos, ¿eh? Esas no son para la obra. Y no, les escogí las mejores y las guardé. No se las di luego. Cuando me sacaron 9.5, ahí está tu laptop. Porque miren, cuando tú de parte de Dios prometes algo, Dios te cumple. Y por último, Número 4 y por último, Dios provee para sus hijos. En Éxodo 16, 13 al 15, dice, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Desde que abrimos el primer capítulo de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hay una gran riqueza, directrices que hablan
directamente a las necesidades de los padres y sus hijos. En la familia, como en todas partes, vemos que la ira engendra pleitos, pero la respuesta blanda suaviza el conflicto. El escuchar y la sinceridad son virtudes benéficas y debemos llevar las cargas de los otros hasta cierto punto y corregir a otros con cariño y delicadeza cuando pecan. Es sorprendente que muchos padres que se han comprometido a obedecer estas verdades bíblicas raramente piensan en aplicarlas en sus relaciones con sus propios hijos, pero los que lo hacen pueden ver los beneficios, no a corto, sino a largo plazo. Y sí funciona. Que Dios me los bendiga. Bueno, Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor, porque tú eres eterno y lo que tú has mandado sí funciona. No funciona de un día para otro, ni de una semana para otra, ni de un mes para otro. A veces toma años ver el resultado y el cumplimiento, pero Padre, después de estar caminando ya 3 décadas, ya para 4 décadas, en tus benditos caminos y de ver hombres de Dios como Jaime y muchos otros que estuvieron 5 o 6 décadas caminando contigo, podemos asegurar con toda certeza que sí funciona lo que tú has mandado, que lo que está escrito en la Biblia es lo más efectivo, aun cuando sea contrario a lo que enseña la psicología, la pedagogía y las escuelas. Sí funciona, Padre. Permítenos llevarlo a cabo, Señor. Permítenos poco a poco, gradualmente, ir implementándolo en nuestras casas, con aquellos que tienen niños chiquitos, adolescentes. Padre, danos sabiduría. A veces recibimos la instrucción, pero cuando se nos presenta la necesidad o el conflicto, no sabemos qué hacer. Pero gracias por tu promesa, que dice que si alguien no sabe qué hacer, que le pida sabiduría a ti, Padre, y que tú se la darás. Contamos con la oración y te pido, Padre, que cada uno podamos aplicar esto en nuestras casas y que lo podamos llevar a cabo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Muchas gracias por tu bendita y santa palabra. Amén.